Tiene ahora el uso de la palabra el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria para presentar a nombre propio y de diversas senadoras y senadores un punto de acuerdo relacionado con la evaluación del mecanismo del examen periódico universal y el diálogo de seguimiento de la sustentación del informe sobre desaparición forzada ante el Comité de Desapariciones Forzadas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Gracias, senadora presidente. Muy buenas tardes, colegas. A nombre de la senadora Kenia López Rabadán, Citlali Hernández, Nestora Salgado, Félix Salgado, Jaime Bonilla, Evia Marcelo Mora, Alejandro González, José Narro, Indira Kempis, María Leonor Noyola, Olga Sánchez Cordero, Verónica Delgadillo, a quienes agradezco acompañar este punto de acuerdo, y un servidor, quiero llamar su atención sobre un hecho que es de la mayor importancia. En el debate político nacional e internacional se ha reconocido con mucha claridad que México vive una violación, una crisis de violaciones a los derechos humanos y una crisis de espiral de violencia. El día de mañana se va a realizar la tercera evaluación de la situación general de los derechos humanos en nuestro país en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Probablemente es la revisión más importante en materia de derechos humanos de nuestro país. Y eso se hace con base a las convenciones, tratados e instrumentos que nuestro país libremente, soberana e independientemente ha decidido ratificar. La gran mayoría de ellos en su historia ha pasado por esta Cámara. Es esta Cámara de Senadores la que genera como soberanía la adopción del Estado mexicano de esos instrumentos. El mecanismo que hoy existe es un mecanismo donde cada país es revisado de acuerdo a sus propios compromisos. Cómo está cumpliendo las distintas convenciones y tratados. Cómo es que protege los derechos humanos que hoy en nuestra Constitución, después de la reforma del 2011, se han consagrado como parte del derecho interno como una fuente externa. Hoy los instrumentos internacionales constituyen ya parte de las garantías de los derechos y de la cotidianidad de los derechos humanos de nuestro país. Es la tercera vez que México va a este examen. En 2009 hubo el primer examen y hubo 93 recomendaciones. En 2013 hubo un segundo examen y hubo 193 recomendaciones. El día de mañana se hace la tercera revisión. Esta soberanía estará ahí presente. Nuestra representación es la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y que en decisión de esta soberanía representa en el examen periódico universal. ¿Y cuál es entonces la importancia fundamental? La importancia fundamental es dar cumplimiento y seguimiento a lo que se recomienda al Estado mexicano. México ha recibido una enorme cantidad de recomendaciones, lamentablemente no se han atendido y cumplido. Y de ahí se va a derivar una agenda muy importante, incluso me permito llamar la atención del gobierno electo y de la mayoría que acá nos acompaña, porque en el cumplimiento de esas recomendaciones se establece una agenda de Estado en materia de derechos humanos. Será el nuevo gobierno el que tendrá la responsabilidad principal, pero no única, de cumplir esas recomendaciones. Es obligación de este Senado, entonces, hacer que los otros poderes y los otros niveles de gobierno cumplan su parte en materia de atención, por ejemplo, al tema de las desapariciones forzadas. El día viernes, el Comité de Desapariciones Forzadas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU invitó al Estado mexicano a dialogar por lo que es una de las más graves violaciones. En atención a esto es que se ha propuesto un punto de acuerdo para que esta soberanía como contrapeso le pida, uno, al gobierno federal a través del canciller se envíe toda la información y documentación presentada por la delegación oficial del Estado mexicano
y toda la información recibida para las instancias competentes. Ahí tendría que ser entonces que la información que se pueda presentar a esta soberanía nos ayude para dar seguimiento en cumplimiento de nuestra responsabilidad. También hay dos puntos de acuerdo importantes que no leeré, están en el texto. Le pido, señora senadora presidenta, que esta intervención sea incluida por completo en el diario de debates, donde atentamente exhortamos a que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación acepten las recomendaciones que se deriven del examen periódico universal, solicitar también la información que se derive del diálogo con el Comité de Ejecución de Desapariciones Forzadas y solicitar, por último, bien con el actual secretario de Relaciones Exteriores, termino, señora senadora presidenta, bien con el futuro, un diálogo con la Comisión de Derechos Humanos para que tengamos la claridad de cómo se van a instrumentar las recomendaciones que el Estado mexicano reciba. En la medida en que podamos implementar una política de Estado en materia de derechos humanos, en esa medida podemos contribuir al ejercicio de los derechos humanos de todas y todos. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias, senador Álvarez y Casa. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.